Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos la Junta Médica y atención, porque a ver, 100 minutitos logran ustedes adivinar cuál es nuestro tema del día. Vamos a hablar sobre una enfermedad que genera muchísimo ausentismo laboral. Empezamos Junta Médica. Y no solo provoca ausentismo escolar, sino también laboral. Señores, estamos en vivo, así que ya lo sabe, puede llamar al 619-0670 y también mándenos sus consultas a las redes sociales. Tenemos ya un hashtag que es asma. Hoy vamos a hablar del asma. Asma JM. No JM de José Miguel, no JM de un nombre, no JM de Junta Médica. Ahora sí, no la voy a hacer más larga porque voy a presentar a los doctores que nos acompañan el día de hoy para abordar no solamente sobre el asma, sino también otras alergias respiratorias. Como ya es habitual, el doctor José Salazar, médico cirujano, es parte ya del staff de Junta Médica. También nos acompaña el otorrinolaringólogo Giancarlo Espinosa del Hospital Arzobispo Loaiza. La psicóloga Nora Rivas Plata, de psicóloga clínica especialista en neurociencias del Centro de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima, también ya cara conocida aquí en Junta Médica. Y también nos acompaña el doctor Oscar Galloso, neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Junta Médica. Gracias. Hoy nos centramos en las enfermedades respiratorias, el asma, una de las más comunes. Y atención, porque Nora, me viene muy bien que esté aquí porque tú eres asmática, ¿verdad? Así es. Así que tiene muchas consultas también que hacerle a los doctores. En vivo, ¿no? Aquí, consultorio en vivo. Bien, vamos a contarles un poquito más acerca del asma, como ya lo saben, así que me coloco a este lado para que puedan conocer ustedes datos importantes sobre esta enfermedad. Es crónica y se caracteriza por la recurrente falta de aire. Afecta a personas, atención, de todas las edades, aunque se piensa que generalmente aparece en niños, ¿cierto? Y es la dolencia más común en los niños, pero atención porque aparece en todas las edades, como ya lo decíamos. Ahora, doctores, sería importante aclarar ciertos términos porque se suele confundir asma con bronquios. ¿En qué se diferencia? Bueno, el asma, en primer lugar, es una enfermedad inflamatoria. Bueno, que está afectando esta parte que son los bronquios. Los bronquios a veces lo podemos confundir con procesos, digamos, infecciosos también, ¿no? Pero el asma es netamente inflamatorio y también tiene su fondo alérgico, que bueno, es el tema a tratar el día de hoy, ¿no? Y más adelante vamos a ver, ¿no?, con mayor precisión, ¿no?, qué es realmente lo que genera el asma. Hay muchas causas. Yo diría de que muchos médicos le dicen a la mamá, tu hijito tiene bronquios, y en realidad lo que le están tratando de decir es de que tiene asma, porque hay un temor a la palabra asma. Y en realidad es un temor que es injustificado. O sea, asmáticos, hay asmáticos muy leves, hay asmáticos moderados, y la idea que queda en nosotros es el asmático severo, claro, ese asmático que se está ahogando, ese asmático que no puede hacer sus actividades de la vida diaria, que falta mucho al trabajo, que falta mucho al colegio y que se ve muy limitado en la vida diaria. Entonces, la imagen que ha quedado en el común de la gente es esa imagen del asmático. Entonces, ¿qué cosa tiene tu hijito? ¿Qué tiene mi hijo, doctor? Entonces, mucha gente le dice, no, su hijo lo que tiene es un poco de los bronquios, tiene principios de inflamación bronquial, tiene principios de asma, pero no hacen muchos colegas el uso apropiado de la palabra asma, ¿no? Creo que esa es la razón por la que hay esta confusión. Pero también puede haber asma bronquial. El asma es una enfermedad bronquial. Es asma bronquial. Correcto. Entonces, no confundamos asma con bronquios y luego el asma bronquial, ¿cierto? Claro. El doctor tiene razón. O sea, muchas veces para evitar el temor, ¿no?, en los padres le dicen, su hijito tiene bronquitis asmatiforme, pero no llega a asma, ¿no? O su hijito tiene inflamación bronquial, pero no llega a asma. O sea, tratando de disminuir la angustia que el padre o la madre familia puede sentir, ¿no?, frente al diagnóstico que el médico le va a dar. Claro, ¿no? Y ahí hay confusiones. Ajá, ¿no? Muy bien. Y luego vamos a despejar todas estas dudas, ¿no?, y las confusiones que hay en torno al asma. Ahora sí, atención al caso que tenemos preparado sobre esta enfermedad.
de pronto sentí que se me cerraba el pecho. O sea, era una sensación inusual que no había tenido antes. No entendía que fuera algo tan grave. Entonces, bueno, no hice mucho al respecto. Nunca hice ningún tratamiento largo ni nada muy serio. Hola, mi nombre es Alejandra, tengo 28 años y soy asmática. Yo toda la vida he tenido alergias al polvo, a la humedad, a los ácaros. Lo que sabía era que me enfermaba un montón de veces al año de lo que yo asumía que era gripe. Podía ser faringitis, podía ser amigdalitis, cualquiera. Pero siempre tenía alguna enfermedad de las vías respiratorias y nunca hice ningún tratamiento largo ni nada muy serio. Hasta que cuando ya estaba grande, tenía como 19 años, de pronto sentí que se me cerraba el pecho. Y cuando vino el médico me dijo que tenía, en ese momento me dijo, tienes bronquitis asmatiforme. Entonces pasó, el episodio se fue y yo pensé que era algo que nunca más iba a volver. Pero no, a los meses volvieron exactamente los mismos síntomas. Entonces ya comencé a pensar en la posibilidad de que fuera realmente asma y ahí sí ya fui a un par de médicos y me dijeron, sí, o sea, lo que tienes es asma, tu alergia ha como seguido progresando en tu cuerpo y ahora ha llegado hasta tu bronquio. Primero sientes que el aire entra como en un hilito. O sea, no sientes que se llena toda tu cavidad pulmonar de aire, sino que entra solamente un hilito. Hablar te cuesta, me cansaba muy rápido. Subir las escaleras me dejaba pero agotada, solamente vivía y eso me hacía sentir muy cansada. Cuando tienes asma te vas acostumbrando a respirar con poquito aire. Entonces desarrollas como una resistencia, ¿no? Entonces cada vez te das cuenta más tarde que estás en una crisis asmática. Es bien importante acordarte siempre de los síntomas para apenas comienzas a sentir la crisis poder hacer algo, no entrar a un tratamiento o alguna de esas cosas. Yo ahora vivo con mi Ventolin. Bueno, escuchábamos, ¿no? A la paciente con asma. Es realmente complicado, ¿no? Cómo les puede afectar en su calidad de vida, ¿no, claro, doctor? Lo que podemos sacar claro en el caso de la chica es que ella ha tenido síntomas respiratorios durante mucho tiempo. Así es. Y recién cuando ella hace un episodio de gran dificultad respiratoria es cuando a ella le dicen, oye, tienes un cuadro de asma, pero antes le dicen tienes un cuadro de bronquitis asmatiforme. O sea, como que ocurre con el asma algo que es muy frecuente. El paciente minimiza sus síntomas y niega la enfermedad. Lo mismo hace la familia y desafortunadamente a veces los médicos, para no causar ansiedad en la familia, para no causar ansiedad en el paciente, hacemos lo mismo. Y yo creo que en líneas generales los síntomas que ella ha dado son bastante claros, ¿no? O sea, ella dice, yo he tenido tos por largo periodo de tiempo, he tenido dificultad para respirar, he tenido acortamiento de la respiración, he sentido como si tuviera una respiración como un hilo. Todo eso ella ha reflejado magníficamente los síntomas. Ajá. Y aquí, doctor, hemos agrupado justo los síntomas, ¿no?, que usted está comentando, la falta de aire, la opresión o dolor en el pecho, problemas para dormir, el silbido. El silbido también es muy común, ¿cierto? Y la dificultad para respirar. Si usted tiene un paciente o tiene una persona que está tosiendo, que está expectorando y que tiene silbido, que ella siente que le sirve el pecho o que la mamá le siente que le sirve el pecho, el valor predictivo positivo, o sea, la posibilidad de que tenga asma es del 90%. Así es, pero también ¿no les ha pasado que han ido pacientes a su consulta que les sirve el pecho, pero ellos están tan acostumbrados que le dicen, oiga, le sirve el pecho, pero si yo no lo escucho? Exacto. ¿No? Para mí es normal, se acostumbran. Como ella muy bien también lo señaló, uno va cambiando la vida, uno va haciendo las cosas más lentamente, si tiene que subir una escalera ya no lo hace por el ascensor, ya deja de hacer ejercicio, deja de ir al gimnasio, entonces va adaptando su vida a la enfermedad y no desarrolla una vida normal tratando su enfermedad, que es lo ideal. Claro, ¿no? Y esta imagen, doctor, nos viene muy bien, doctores, porque es la imagen característica, ¿no?, de una persona que tiene asma. Automáticamente lo relacionamos con el inhalador. Pero no en todos los casos es necesario que lleven ese inhalador. En realidad, la mejor forma de tratamiento del asma, el asma es una enfermedad que lo que está afectando, como muy bien dijo el colega, es el bronquio, y lo que está dando es una inflamación en el interior del bronquio. Y eso, doctor, espere un momentito porque lo vamos a ver con una imagen, ¿no?, para que nos pueda explicar mejor. Pero antes tenemos un dato sobre el asma, a ver si lo podemos ver aquí en la pantalla grande para poder compartirlo con los espectadores. Bueno, mientras lo van poniendo, ahí lo vemos, ¿no? No está clara la causa del asma, pero es probable que se deba a factores ambientales y genéticos. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que la contaminación puede llevar a que una persona tenga asma? Exacto. Es más, se ha visto también que Perú, la incidencia de asma en Perú es una de las principales que hay en Latinoamérica. Y se ve que también es en zonas pegadas a la costa, en Lima, no solamente por la humedad, sino la contaminación también. Eso aumenta lo que es la
la incidencia en muchos niños y también se ven adultos. Claro, ¿no? Y lamentablemente nuestro país está muy, muy, muy contaminado. Así bueno, es. y esta inflamación también no solamente puede afectar las vías aéreas bajas, ¿no? También las vías aéreas altas, como por ejemplo en el caso pues, de las fosas nasales, ¿no? El trayecto respiratorio traqueal hasta los bronquios, ¿no? Doctor, pero a ver, explíqueme, ahí tenemos la imagen que nos viene perfecto, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿no? Cuando una persona tiene asma? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente tú lo que tienes es una imagen como la que está en este lado, un bronquio, en donde tú tienes un músculo que es muy delgadito, tienes una mucosa bronquial que es como si fuera una alfombra, ¿ok? Y tienes una luz, o sea, un sitio por donde entra y sale el aire dentro de tus pulmones con mucha facilidad y con mucha solvencia. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros tenemos. Cuando tú tienes asma, esta pequeña mucosa bronquial que es como una alfombra se transforma en un colchón, un inmenso colchón. Se hincha, se dematiza, se infiltra por células que son de origen inflamatorio. Y se Segundo reduce lugar, muchísimo el conducto, ¿verdad? correcto. En segundo lugar, el músculo, que acá casi no se ve, acá tú lo comienzas a ver como si fuera el músculo de Popeye. Entonces ese músculo lo que te hace es, te cierra el bronquio, y te constriñe y prácticamente te ahoga. Y en tercer lugar, lo que comienza a ver es gran salida de moco del interior de todas las células caliciformes, de toda la inflamación que se está produciendo, comienza a salir un moco muy espeso que termina taponando. Entonces, son tres componentes: la inflamación de la mucosa, el espasmo del músculo y la formación de tapones mucosos. Eso es lo que le va a producir al paciente los síntomas. Y lo que le está causando todos esos cambios es la inflamación. Y esa inflamación está generada en el interior del bronquio, en el interior de la mucosa bronquial. Por eso es que te decía que los inhaladores son la forma ideal de tratamiento. Si yo quiero llegar a la mucosa bronquial, tengo dos maneras. Te lo doy por vía oral, te lo doy por vía intramuscular, por vía endovenosa. Llega a todo tu cuerpo y un poquito llega al interior de tu mucosa bronquial. En cambio, con un inhalador, yo te doy el inhalador, tú te inhalas y la medicación llega directamente. Si yo te tengo que hacer una proporción de la dosis que te tengo que dar, yo por vía inhalatoria te doy como 1. Y por vía endovenosa o por vía oral te tengo que dar como 1000. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo te doy un inhalador con un producto que se llama salbutamol, te estoy dando 200 microgramos en las dos dosis, en las dos inhalaciones que te estoy dando. Si yo te quiero dar una dosis que sea equivalente a eso, te tendré que dar 4 miligramos, o sea, mucho más, mucho más, 4000 veces más, ¿no? Entonces, la cantidad de molestias, la cantidad de efectos adversos, la cantidad de problemas que me va a causar la medicación por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular, va a ser mayor y va a ser mucho menor, mucho más directa y mucho más rápida cuando lo usas por vía inhalatoria. Claro, ¿no? Y se soluciona al momento, ¿no? Porque veíamos a las personas inhalan y ya empiezan a respirar. Pero viendo esta imagen, doctor, realmente ya podemos comprender, los que no tenemos asma, ¿no?, cuál es esa dificultad que tienen, ¿no? Porque vemos realmente cómo se está reduciendo esta cavidad y como muy bien lo explicaba la paciente, ¿no? Siente como que entra un hilito de aire, ¿no? Y no siente, ¿no?, esa llenura en sus pulmones. Correcto. Bien, hacemos una brevísima pausa. Nora, volvemos contigo y con tu cuaderno de la sabiduría. Pero antes tenemos la claqueta del Hospital Cayetano Heredia, que pertenece al Ministerio de Salud. A ver, ¿cuáles son los servicios que brinda? Atención especializada en enfermedades tropicales, infecciosas, dermatológicas, entre otras. Vamos viendo, ¿verdad? Sí. ¿Hay departamentos o lo quiere leer usted de repente? Bueno, nosotros en neumología le podemos ofrecer todos los servicios de la parte de la especialidad. Tenemos una división pediátrica, tenemos una división de adultos, tenemos un área de intervencionismo, broncoscopía, función pulmonar. Y tenemos un área especializada en tuberculosis, tuberculosis multidrogo resistente, extremadamente resistente, y también de neumología general, ¿no? Estupendo. Estamos, ¿no?, a la orden de la comunidad. A la orden del día, bien. También patología clínica, medicina física y rehabilitación, anestesiología y centro quirúrgico, entre otros. El teléfono 482-0402. Ya, a ver, doctor, ¿usted quiere decir? Bueno, y tengan la seguridad de que ustedes van al Hospital Cayetano Heredia y siempre los vamos a atender. Eso es lo, perfecto, muy bien. Dicho esto, señores, hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica. Ya volvemos. Aquí en Junta Médica estamos hablando del asma y otras alergias respiratorias y Nora se había quedado ahí con que quería intervenir. Nora, consulta,
Una crisis, por ejemplo, de estrés o de enfado o de ira, ¿puede llevar a una crisis de asma también? Por supuesto que sí. Para nosotros el asma es una enfermedad respiratoria, pero también es una enfermedad psicosomática. Y la musculatura lisa, que el doctor muy bien ha explicado, que tiene que ver con la función respiratoria, está demostrado que se afecta definitivamente por factores de estrés, ¿no? Así es que sí, nosotros vemos, por ejemplo, niños que desencadenan una crisis luego de haber sido testigos de un episodio de violencia muy fuerte, ¿no? Entonces, hay muchos factores psicológicos que definitivamente disparan el asma. ¿No? Es importante saber este tema. Ahora sí está el doctor Espinosa conmigo. Doctor, vamos a ver otro datito importante también sobre el asma. El asma no se cura. Aquí hay un poco de polémica, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero con diagnóstico y tratamiento adecuado se logra un buen control y llevar una vida normal, tener una buena calidad de vida. Exactamente. Bueno, las enfermedades alérgicas, ¿no?, de las vías respiratorias generalmente no se curan, se controlan, porque digamos, la causa de fondo es la hiperreacción del cuerpo, ¿no?, de cada persona, ¿no? Entonces, esto lo va a conllevar pues, a tenerlo durante el trayecto de su vida. Quizás van a haber momentos en que van a disminuir los episodios, pero el paciente nunca va a dejar de ser alérgico. Por ejemplo, el asma, muchos pacientes asmáticos, por ejemplo, de 10 de cada pacientes asmáticos, 8 tienen, por ejemplo, rinitis alérgica, ¿no? Si bien es cierto, llegan a controlar el asma, pero luego vuelven a desarrollar con más intensidad la rinitis alérgica, ¿no? ¿Y alguien que tiene rinitis puede desarrollar asma? También, así es. Entre más o menos un 20 a 40% pueden desarrollar. ¿Cuándo el paciente sabe que tiene que visitar a un otorrino o a un neumólogo? No, en cuanto al tratamiento del asma, efectivamente no hay una cura, pero hay el control. Y el control viene del concepto de que todo esto está causado por la inflamación bronquial. Entonces, la inflamación bronquial, si tú la controlas, eliminas la inflamación, van a desaparecer los síntomas y el paciente va a estar bien. Entonces, en el asma, lo que nosotros tenemos que tener claro es de que van a haber dos categorías de medicamentos. Los medicamentos que son controladores, que bajan la inflamación y que te permiten estar bien, y los otros medicamentos que son los aliviadores. Los medicamentos aliviadores, como el salbutamol, por ejemplo, son medicamentos que tú los usas, te sientes bien, pero es por un tiempo muy corto. Así es. Y luego el paciente va a continuar con los síntomas. La idea es de que la población debe de entender de que siempre deben de preferir los medicamentos controladores para disminuir al cero la inflamación y para poder hacer una vida normal. Es muy probable de que ellos necesiten la medicación por periodos muy, muy largos, puedan bajar la dosis de la medicación a una dosis de mantenimiento muy pequeña, pero van a estar bien, ¿no? Van a estar muy bien. A nivel de farmacológico, muy bien lo que dice el doctor, pero creo que también muy importante es reconocer en un inicio, identificar los factores que van a desencadenar el asma en cada paciente, porque es muy relativo. Hay pacientes claro, y cada persona es diferente. Exacto, hay pacientes que no les afecta tanto el pelo de animales y otro sí el polen, entonces es muy variable en cada paciente. Entonces, los alergenos son importantes. ¿Y qué me dices del tabaco? También. No, o sea, la gente que fuma, ¿no? O sea, y sus hijos son asmáticos. Claro, ahí va también, ¿no? ¿Cuáles son las otras causas también del asma? ¿Es cierto que el tabaco puede finalmente desencadenar asma en medicamentos las personas? también, las aspirinas. Incluso los medicamentos, algunos genéricos, ¿no? El ibuprofeno. Todos los derivados de aspirina. Todos los derivados, acetil salicílico. Te pueden dar problemas asmáticos, los inhibidores de la ECA, el propanolol, pero el tabaco yo creo que es una cosa que debemos de tenerla bien clara. O sea, si, por ejemplo, tú tienes una mujer que fuma, la posibilidad de que su hijo salga asmático es 5 veces más que aquella mujer que no ha fumado. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Si alguien en la familia fuma, el chance de que ese chico tenga asma es 2 o 3 veces más. Entonces, si la mamá y el papá y el tío fuman, y si encima tienen un antecedente genético de asma, Dios mío, ese chico es asmático. Claro. Yo como asmática quisiera hacerles una pregunta. A ver, doctora, escuchen con atención. En este momento de mi vida no tengo crisis asmáticas. Hace muchos años que no tengo crisis asmáticas y no tomo medicinas, pero sin embargo yo sé que soy asmática. ¿Eso es correcto? Sí. Está bien, ¿verdad? O sea, me debo de definir como asmática a pesar de no tener crisis, de no tener estatus asmático ni nada de eso. Y obviamente controlo mi alimentación, mi ejercicio físico, etcétera, etcétera. No me expongo a alergenos, ¿no? Pero efectivamente, la claqueta decía que el asma no se cura.
¿no? Exactamente, sí, así es. Tenemos una consulta en las redes sociales, doctores. Iris dice, mi hija padece de asma desde pequeña. Cuando tuvo 15 años, tuvo otra crisis muy fuerte y presentó un enfisema subcutáneo. ¿Esto se puede repetir? A ver, doctores, ¿qué dicen ustedes? Doctor Espinosa. Bueno, si es que este paciente no llega a controlarse bien, bueno, sí, es probable, pero las complicaciones pulmonares, perdón, subcutáneas, como el enfisema, muy raramente se pueden presentar. Quizás el doctor nos puede aclarar un poco mejor. A ver, doctor, por Claro, favor. lo que pasa es de que el asmático lo que tiene es una situación que se llama atrapamiento de aire. Es decir, el asmático cuando está muy inflamado su bronquio, cuando está muy cerrado su bronquio, permite la entrada del aire, pero no permite la salida del aire. Entonces, el pulmón se va inflando como un globito, como un globito. Pueden haber zonas en donde hay defectos en el pulmón que se llaman bulas, y una de esas bulas se rompe y te puede producir uno de dos fenómenos. El aire puede viajar a través de los bronquios y meterse al interior del mediastino, eso se llama enfisema, enfisema mediastinal, y después eso puede salir siguiendo las rutas naturales hacia la parte del subcutáneo. Y la otra cosa que puede ocurrir es puede haber ruptura del pulmón y producirse un neumotórax. Ambas complicaciones están hablando de un asma severo. A esta señora lo que hay que decirle es de que su niña es asmática severa. Y como asmática severa que es, tiene que tener, señora, su hija tiene que tener consulta especializada. Yo le ofrezco que la lleve al consultorio del hospital, la vamos a atender con mucho gusto a la niña, ¿no? Estupendo. Bien, ahora, doctor, otra consulta. Yo antes les decía, ¿cuándo debemos ir al otorrino? ¿Cuándo debemos ir al neumólogo? Es más frecuente que una persona que tiene asma diga, oiga, yo me voy a atender con el neumólogo. Pero ¿por qué es importante que acuda también donde el otorrinolaringólogo? Como le había manifestado, el asma se relaciona mucho con la rinitis alérgica, ¿no? Porque digamos, el proceso de la enfermedad es muy similar. Cuando los pacientes, aparte de tener los síntomas que ya muy bien mencionaron al inicio, empieza a tener obstrucciones nasales, picor nasal, prurito, estornudos constantes, ahí hay que visitar a un otorrino para poder darle quizás un tratamiento porque ya se está manifestando el cuadro de la rinitis alérgica. Sobre todo también, más importante en los niños, ¿no? Porque los niños no solamente van a haber problemas asmáticos que se asocian, también en el trayecto de la vía respiratoria alta se pueden encontrar problemas de adenoides, ¿no? Que si se lo sumamos a la rinitis alérgica, que produce un cuadro mucho más obstructivo, este niño pues, puede tener muchos dolencias más adelante, ¿no? Pueden no solamente traducirse en el tema respiratorio, sino también en el aprendizaje. Los niños se vuelven respiradores bucales, pueden tener malformaciones craniofaciales, pueden afectarle también la audición, ¿no? Y por ello es importante ser un poco más integral en el caso de la población pediátrica, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora sí los invito a que veamos, ¿no? ¿Qué más nos contó esta paciente con asma? He probado creo que todo lo que hay, pero creo que con nada he sido demasiado consistente en el tiempo. Lo que más me ha servido es el Ventolin, que es mi mejor amigo, lo llevo para todos lados. Cuando salgo sin el Ventolin me angustio. O sea, porque como ¿dónde está? Y si me da una crisis y se me cierra el pecho y si lo que sea. Porque además el estímulo más pequeño te puede generar una crisis asmática. He probado la acupuntura. Lo que estoy haciendo, porque como te digo no pude sostener lo de la acupuntura, porque tenía que respetar ciertos horarios. Entonces ahora lo que hago es me he unido a un equipo de correr, somos todos corredores novatos, y ahí entreno, corro, y eso lo que hace es trabajar también mi respiración, ¿no? Entonces yo lo estoy complementando con natación para poder también obligar a mis pulmones a trabajar un poquito más. Eso es lo que me está ayudando, no he tenido crisis en como 3 meses. Solamente que el asma no tiene por qué detenerte, ¿no? Hay mucha gente que se asusta, de hecho da miedo, sobre todo cuando son niños pequeños los que tienen asma. He visto papás, amigos, hermanos bien asustados. Pero solamente es cuestión de aprender a hacerle caso a los síntomas, no ignorarlos y luego seguir con tu vida. Bien, teníamos otra consulta. A ver, por favor, si me ayudas. Una mamá, ¿no? Preguntaba que su hijo había tenido asma desde pequeño. La consulta era si a los 15 años el asma desaparece o es un mito esto. Los síntomas pueden desaparecer, pero también pueden reaparecer en la adultez. Entonces depende del tratamiento que va a llevar, depende también a los factores ambientales y genéticos a los que se ha sometido el paciente. Hay algunos que sí, hay una recuperación, pero como estábamos conversando con el doctor, también depende mucho el tratamiento profiláctico que vas a tener, es decir, la prevención. Como siempre se menciona, hoy en día la medicina ya no está enfocada en tratar, sino en prevenir. Entonces si llevas como la misma doctora dice, ya tiene asma, pero lo lleva controlado y no ha tenido otra crisis.
Ahora, el uso de los corticoides, el uso excesivo de los corticoides, ¿puede traer efectos negativos en las personas asmáticas? Sí, claro que sí. ¿Cuáles Bueno, son los efectos? principalmente, pues, la subida de peso, ¿no? La Pueden hinchazón, tener, ¿no? exacto. Pacientes que, por ejemplo, adultos que tienen predisposición a cuadros cardiovasculares, por ejemplo, hipertensivos, todo eso pueden incrementar más, ¿no? Esos síntomas, ¿no? Yo lo que diría es lo siguiente, ¿no? De que los corticoides depende de cómo lo hacemos. ¿Cómo se Si administren? tú vas a dar un corticoide por vía oral, sí te vas a ver en problemas, ¿no? Porque vas a disolver el hueso al paciente, le vas a producir diabetes, le vas a subir la presión arterial, le vas a hacer que suba de peso. Y en general los corticoides orales se deben de dar solamente en dos condiciones en el asma. En los casos muy, muy severos en donde ya no hay otra alternativa más para ofrecerle al paciente y la otra es en el paciente que está en crisis. Pero los corticoides inhalados, que son la medicación controladora, son inocuos, o sea, son medicación que si uno los administra en la proporción adecuada, en la dosis óptima, los chicos no van a tener ningún problema. Por ejemplo, se han hecho estudios muy grandes acerca de algo que les preocupa mucho a las mamás, que es el crecimiento del niño. Entonces se han dado tratamientos con corticoides a largo plazo y se han visto de que la tasa de crecimiento no se afecta. Tampoco se afecta la densidad ósea, tampoco se afecta la tasa de diabetes. No hay problema si es que se usan las dosis adecuadas. Y las dosis adecuadas son dosis de corticoide inhalado bajas. Igual pasa en los adultos. Doctor, hablando de dosis, ¿no? Cuando nos centramos en los niños, por ejemplo, también puede haber una sobremedicación. Hay que tener cuidado con ese tema. Pero por supuesto. Pero imaginémonos que yo quiera, digamos, dar a un paciente dosis muy alta de corticoide inhalado. Aún dándole una dosis muy alta de corticoide inhalado, no le hace más daño que lo que le haría una dosis bajísima de prednisona oral. O sea, los corticoides inhalados son muy seguros, muy óptimos para que el paciente pueda controlar su enfermedad asmática. Es la medicación que deberíamos emplear. A ver, rapidito, pero doctores. siempre, ¿cómo se llama? Todo lo que significa medicar a un niño tiene que estar bien chequeado por el médico tratante, porque muchas veces la angustia de la madre o del padre o del cuidador por ver a su hijo que mejore de la crisis asmática hace que a veces lo sobremediquen. ¿no? Tiene un sobrino, un primo que también tiene asma y piensan que el mismo tratamiento se lo tienen que Ese dar es el a él, a problema, ¿no? Claro. Y siempre lo decimos aquí en la todos Junta son Médica, el tratamiento, señores, es personalizado. Así es. Bien, nos vamos a una pausa, pero antes, doctor Mendoza, junto a usted, vamos a leer los servicios, ¿no?, que brinda el Hospital Arzobispo Loaiza: inmunorreumatología, neumología, oncohematología clínica, otorrinolaringología. Bueno, somos una nefrología de también. hospital de referencia del servicio de otorrinolaringología, ¿no? Muy integral. A nivel del MINSA, pues estamos encabezando los medios diagnósticos, ¿no?, en otorrinolaringología. ¿No? Y también servicios de cardiología y cuidados coronarios, cirugía vascular y angiología. Otros, ¿no? El teléfono 614-4646. Ustedes están ubicados en la avenida Alfonso Ugarte, 848, aquí en el Cercado de Lima. Repetimos el teléfono, ¿no? 614-4646. Ya saben, pregunten por el doctor. Desde Junta Médica lo mandamos. Gracias. Hacemos pausa en el programa y ya regresamos. En Junta Médica estamos hablando del asma, así que llámenos al 619-0670 o envíenos sus consultas a las redes sociales con el hashtag AsmaJM. Como ya ven, y están apareciendo aquí sus preguntas y los doctores, ¿no?, las están respondiendo. Otro dato: el asma no se puede prevenir, pero sí las crisis o ataques y las posibles complicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sí, O a medias. A ver, el doctor tiene Yo algo a que medias, decir. porque Ajá. el asma no se puede prevenir, es relativo, porque lo que conocemos ahora, por ejemplo, es el hecho de que la mamá y de que los familiares dejen de fumar está haciendo de que las generaciones siguientes ya tengan menos asma. Entonces, una medida de salud pública que ha sido muy positiva es de que la gente deje de fumar. Segundo, se tiene que hacer un cambio en las costumbres, o sea, yo siempre les pongo de ejemplo a mis pacientes y les digo, aunque no sean muy cristianos, les digo,
tienes que ir a la ermita de Santa Rosa de Lima. Y en la ermita de Santa Rosa de Lima tienes que seguir el ejemplo. Tu cama, tu mesa de noche y lo mínimo necesario. No tener papeles, no tener peluches, no tener muchas alfombras, muchas cortinas, cosas que te van a acumular alergenos, dermatofagoides, y te va a dar problemas al chico, ¿no? Y lamentablemente hay mascotas que preferencialmente te... Ahí quería llegar. ¿Qué pasa con las mascotitas, con los gatos, con los perros? A veces directamente se les echa la culpa, y botan, ¿no?, al pobre animal. ¿Qué deben hacer los padres primero, no, antes que piensen que el culpable es la mascota y que no puede estar en casa? O sea, Yo soy asmática, como me he definido hace un rato, y ¿cómo se llama? Tengo perro. Y toda la vida he tenido perritos. Entonces, porque mi asma no tiene que ver justamente con el pelo de perro. Los doctores antes han identificado muy bien que uno tiene que delimitar, definir bien cuáles son los alergenos que van a desencadenar la crisis asmática. Pero con respecto a que si se puede prevenir, claro que se puede prevenir. O sea, uno puede prevenir tener asma si es que come sano, si es que hace deporte, si es que lleva una vida saludable, si no abusa del alcohol, si no consume drogas, si no fuma, ¿no? Entonces, claro que se puede prevenir. Claro, ¿cómo es lo del cabello? Pero como bien dijo el doctor, o sea, el asma no se trata de una bacteria que llegó a los bronquios y lo provocó. Claro. Simplemente el cuerpo que sobreactúa, hiperreacciona. Entonces, ocasiona contracción. Ahora, ¿qué es lo que provoca eso? Son diferentes tipos de alergenos. El polen. Hay personas que a veces salen al jardín, al bosque, Eso me pasa a mí, muy a menudo, ¿no? Cuando hay polen empiezo a estornudar sin descanso, sin parar. Ahora, ¿cómo afecta la calidad de un niño, ¿no?, el hecho de tener asma? Se decía antiguamente, tú lo comentabas, ¿no? No corras, no hagas ejercicio, no te muevas mucho, cuidado cuando te ríes, ¿no?, con muchísima euforia porque te puede dar una crisis. Sí. ¿Cómo afecta hoy en día a los niños el asma? Yo espero en realidad que los tratamientos hayan cambiado, ¿no? Porque antes nos decían, no comas huevo, no comas chocolate, no corras porque vas a sudar y si sudas te va a dar un cambio de aire a la hora de... No. Una vida Y tristísima. tú preguntabas, ¿qué voy a comer? Exactamente, y yo veía a mis amiguitas en el colegio comiendo chisitos, chocolates, y yo moría de envidia, ¿no? Porque no podía. Jugaba jazz nomás. Nada más, y esto. nada. Y a veces tampoco podía uno hacer educación física porque antes hasta se prohibía hacer deporte. Claro. Espero que la ciencia médica... Hemos avanzado en eso entonces. Claro que sí, en la actualidad ahora ya podemos identificar los casos de alergia, se pueden hacer determinaciones de una sustancia que se llama inmunoglobulina E en la sangre. Si quieres, al paciente lo hincamos con diferentes alergenes, eso se llama prick test, pero es peligroso, mejor es sacarle la sangre, sacarle la inmunoglobulina E y hacer una prueba que se llama RAS, que es básicamente reacción con los diferentes alergenos que puede estar dándole problemas. Entonces así podemos saber si la doctora es o no sensible al pelo del perro, al pelo del gato, a los dermatofagoides, a los hongos, a los alimentos. Claro, ¿no? Así se descarta de una forma segura. De esa manera ¿no? es más racional, más dirigida la restricción que se le puede hacer al chico, ¿no? Es muy cierto lo que dice el doctor. Bueno, ahora últimamente se habla de las terapias inmunomoduladoras, ¿no? Sobre todo de manera específica. Como ya mencionó el colega, los alergistas también abarcan mucho este campo y lo abarcan muy bien, donde determinan exactamente el tipo de alergeno al que uno es expuesto y que desencadena la enfermedad, ¿no? Así es. Doctores, tenemos una consulta desde Chimbote, ¿no? Katy Reyes ha preguntado si los corticoides producen hiperactividad. No, al contrario, lo que te van a hacer los corticoides es te van a estabilizar la hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial es, por ejemplo, tú entras a un sitio en donde hay aire acondicionado o corres o te expones a un alergeno o simplemente estás en una situación de estrés y se te va a cerrar el bronquio. O sea, es una reacción exagerada a los estímulos normales de la vida. Entonces, esa es la hiperreactividad bronquial. Eso se controla y muy bien con el uso de corticoide inhalado en dosis apropiadas. Claro. Muy bien. A ver, vamos a ver más consultas en las redes sociales. Lizeth Rojas, ¿es verdad que los medicamentos usados en niños con asma disminuye su crecimiento? ¿Ustedes qué dicen? No. O sea, hay un estudio bien grande que hicieron en Escandinavia, en donde lo que hicieron es bien interesante. Ellos tienen muy tabulado todas sus tablas de crecimiento y lo que hicieron es agarraron chicos que habían recibido corticoides durante toda su niñez y hasta la adolescencia y vieron cuál era la talla que tenían al momento de hacer el servicio militar obligatorio y lo compararon con la talla que tiene el papá y la mamá.
hay una fórmula mediante la cual tú puedes calcular mediante tu talla y la talla del papá, la talla que va a tener tu hijo. Entonces, lo que hicieron es esa comparación, no hubo diferencia estadísticamente significativa. No hubo variación, Es un no estudio tiene nada hecho que por ver, Pearson, entonces. es muy Ese grande el es un estudio, mito, sí. una creencia popular. Totalmente, un mito total. Un poco, algo que agregar, igual en el caso de las rinitis alérgicas, los experiencias, porque justo veo una pregunta, la fluticasona, ¿no? Sí. Que también se puede usar tanto por vía inhalada, por vía oral, como vía nasal. Bueno, efectivamente no produce tampoco problemas. ¿No? No hay- Perfecto, muy bien. A ver, Isa dice... Pero en dosis apropiadas. Exacto, sí. Eso es lo que bien. ustedes han venido diciendo durante todo el programa, ¿no? Ojo con el tema de las dosis, ¿no? Porque hay gente que se claro manda que sí. sola, Claro, ¿no? sí, O de pues, repente el es médico le terrible. dijo algo y dijo, no, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, ¿no? Y no solamente porque los corticoides pueden aumentar de peso, ¿no? Sino que una de las principales complicaciones, o para lo que sea corticoides, para bajar la respuesta inmune, es decir, nos da una inmunodepresión. Más se usa también tratamientos cuando nos hacen un trasplante de cualquier tipo Claro. para bajar las defensas y no usar rechazo. Pero los Eso nos puede- corticoides ayudan, tienen una eficiencia rápida, digamos, ¿no? O sea, actúan los rápido, inhal- pero luego tienen bastantes consecuencias negativas, lamentablemente. Según la dosis, el tiempo de exposición, la frecuencia que lo uses. O sea, el problema es cuando ya uno lo usa de manera... Es el problema. El corticoide oral es el problema. El corticoide oral, el que utilizas 30 miligramos o más de prednisona, si lo utilizas por periodos largos te va a producir una depresión inmunológica Claro. tremenda. Pero los que son en crema también, ¿no? Por ejemplo, los que tienen eczemas y se aplican mucho corticoides, al final la piel queda muy debilitada, muy Correcto. sensible. Exacto. Esos son corticoides que tienen un efecto local muy importante. Así es. Entonces, son distintos a los corticoides que se toman y son distintos a los corticoides que inhalamos. Y tocando eso también muchas enfermedades dérmicas que se relacionan con asma, la También, por dermatitis supuesto. atópica, Exacto. el eczema que Así también es, se llama ¿no? Y eso es un urticaria. tema pendiente aquí en Junta Médica, ¿no? Las enfermedades de la piel, que ya lo vamos a ver. Ya hemos hablado de la psoriasis, pero hay muchísimas más. Ani, ¿es posible tener asma estando en la sierra, teniendo bastante disponibilidad de oxígeno? Sufro bastante, que tiene mucha producción de flema por las mañanas. Ella escribe desde Huancayo. Nosotros en la Sociedad de Neumología, y cuando estuve en la presidencia, publicamos un estudio que se hizo de prevalencia de asma. Entonces, lo que nosotros esperábamos era de que la prevalencia en Lima es del 20% en niños y esperábamos de que fuera menor en la sierra. Es igual. 20% de los niños huancaínos y el 5% de los adultos huancaínos van a tener asma, en donde ha aumentado la cantidad de asmas en la zona de Trujillo, de Chiclayo, porque como hay más cultivos y ha cambiado el clima en esa zona, ¿no? Y ha crecido la ciudad también, ¿no? También, en Piura también. O sea, Entonces también es un mito, ¿no, doctores? Porque generalmente uno piensa que cuando se va a la sierra vas a respirar, ¿no?, un aire limpio, dices, ay, que me lleno los pulmones, pero lo que usted está diciendo, hay el mismo porcentaje de niños asmáticos, ¿no?, en Huancayo que aquí en Lima. Es que tal vez no tengas los alergenos que tenemos acá, que es la Exacto. contaminación en sí, pero sí tienes otro tipo. Otro, ¿no? Los animales, la alimentación, diferentes cosas ambientales que hay. Y también No el me tema estigmatices genético. a los animales. No, no, pero también el tema genético. O sea, hay más de 100 genes implicados en lo que viene a ser el asma. Entonces, Sí. una persona que tiene muchos antecedentes, por más que se vaya a una zona muy oxigenada, va a tener mucha predisposición a tener. Así, y hablando de... y lo que pasa en altura es de que los dermatofagoides, que son los ácaros del ambiente, desaparecen por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si yo soy alérgico al dermatofagoide, si me voy a Huancayo, perfecto, no hay dermatofagoide, se me fue la alergia y respiro bien, ¿no? Entonces, esa era la ganancia que había con altura. Pero como muy bien han dicho, hay otras cosas que también... Claro, hay otras que causas, ¿no? Las causas son variadas. Y hablando Esos de los, animales, y hablando de los animales, de los perritos, ¿no?, en concreto, Aura Guillo, nuestra reportera, siguiendo, ¿no?, su ruta de la salud, nos ha preparado una muy interesante junto con ellos. Atentos. Esta ruta de la salud ha venido en forma de 4 patas. El día de hoy vamos a hablar del asma y para eso estamos con Claudia, la fundadora de la organización de Perros Sin Pelo Perú. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Cuéntanos, por favor, ¿hace cuánto tiempo que tienes esta organización y cuál fue el motivo? Bueno, ya son 19 años que estamos trabajando en la promoción del Perro Sin Pelo del Perú y el motivo es el agradecimiento que tenemos por la ayuda que le dio el perro a nuestro tema familiar de asma, porque no solo era uno, éramos varios. Mi hijo tenía 7 años, era el año 2009 cuando conseguimos nuestro primer perro sin pelo
Yo también tenía asma y al ver que en él funcionaba el tema de la mejoría de las crisis, conseguimos un segundo perro para mí y bueno, y ahora tenemos un montón. O sea, tu hijo había llevado ya un tratamiento médico. Él, claro, él vivía con el salbutamol, con la teofilina, el corticoide, ¿no? Y demás. Ya. ¿Cuál era el proceso para poder sanarse el asma utilizando a estos caninos lindos? Bueno, la idea es utilizar al perro como un efecto de estufa, ¿no? Es como una bolsa de agua caliente que no te enfría y que además te mantiene caliente durante toda la noche y evita esos cambios bruscos de temperatura, que si en la madrugada hace más frío, que es la hora en la que te suele dar la crisis, ¿no? Entonces, la idea es dormir con el perro, por supuesto que el perro tiene que estar siempre limpio, ¿no? Y de esa manera te mantiene caliente y evita la humedad, que es lo que más tenemos en Lima, que es lo peor que tenemos. ¿Después de cuánto tiempo empezaste a ver mejorías en tu hijo? Claro, él tenía 7 años, estaba en pleno proceso de desarrollo, de crecimiento, ¿no? Pero faltaba bastante la adolescencia, que es la etapa en la que el asma mejora drásticamente, ¿no? Entonces empezamos a ver que después de 6 meses las crisis iban espaciando cada vez más, el tema de las alergias en general, la rinitis también iba mejorando, con el tema de dormir con el perro. Entonces, después de ya 2 años, era un chico que hacía fútbol, natación, karate, corría, salía con sus amigos. Había una que otra crisis, pues no, tampoco no es que se inmunizó completamente, pero ahora es un chico adulto de 27 años con muy escasas crisis de asma cuando se va de jugar con sus amigos, ¿no? Pero es algo que el perro ya no puede controlar. ¿Y alguno de los doctores que viste o frecuentaste te recomendó el perro sin pelo? No, en realidad nuestra asma era tan severa, la de los dos, que pese al gusto que teníamos por los perros, no podíamos tener uno por el alergeno que causaba el pelo del perro. Entonces fue más un tema de alternativa de no tener pelo para poder tener un perro que buscar un perro que lo cure. Claudia, nos mencionabas el tema de la medicación en el asma hace que las defensas bajen. Eso hace que te enfermes más. Entonces sales de una crisis de asma y terminas con una gripe. Y la gripe te produce una crisis de asma. El perro sin pelo del Perú no es mágico. No es que te va a quitar el asma, no es que te va a curar. Lo que va a hacer es, a través de su calor, es evitar que te dé una crisis de asma y el cuerpo aprende a vivir sin corticoides, aprende a vivir sin inhalador, aprende a defenderse solo. Pueden entrar a nuestra página de Facebook, Soy Amigo del Perro Sin Pelo del Perú, y ahí pueden compartir vivencias y todas las alegrías de lo que es tener un perro sin pelo en la casa. Y pueden adoptar en nuestra página Adopción de Perros Sin Pelo del Perú. Bien, muchísimas gracias. Estudio, retornamos con ustedes. Yo me voy a quedar aquí con Claudia y sus casi, en realidad, 12 perritos sin pelo. Así que gracias, nos vemos. Chao. Qué bonitos ellos, ¿no? ¿Y cuántas virtudes tienen los perros peruanos? Luego vamos a ver qué opinan los doctores, ¿no?, de la nota, ¿no? Si es verdad que nos pueden ayudar, sobre todo las personas que tienen asma. Pero antes, vamos a ver cuáles son los servicios que brinda el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Aquí tenemos a una de sus representantes, ¿no?, la psicóloga Nora Rivas Plata. Si alguno de ustedes, ¿no?, quiere acudir al centro, sepan que ahí hay una asociación sin fines de lucro que brinda atención en salud mental. También hay atención en niños, adolescentes, adultos y padres de familia. Hay terapias familiares y también de pareja. Y un departamento de proyección social con tarifas accesibles. Eso es importante, ¿no? Están ustedes en Juan de Aliaga, 253, en Magdalena del Mar. Y pueden llamar al 264-0133 para mayor información. Bien, hacemos una nueva pausa en Junta Médica y ya volvemos. Antes de la
la pausa, ¿no? Vimos la nota de Aura, ¿no? Que veía cómo estos perritos sin pelo, los perritos peruanos, ¿no? Podían ayudar, ¿no? Incluso la señora que estaba en el informe, ¿no? Comentaba que había ayudado a que su hijo ya no tenga crisis, deje los medicamentos, etcétera. Pero aquí en el set de Junta Médica se han generado diversas opiniones, ¿no? Algunos a favor, otros en contra. A ver, doctores. O sea, puede ayudar, pero que suplante totalmente al tratamiento con broncodilatadores, con corticoides, porque el paciente ya empieza a hacer un curso benigno de la enfermedad y con ello ya no requerirlos, no lo comparto. No lo compartes. ¿Quién más sea, lo lo comparte? que se rescata es que en la familia haya una cultura de protección a los animales, ¿no? Amor por la naturaleza. Y finalmente nosotros somos un poco lo que creemos, ¿no? O sea, funcionamos en base a nuestras convicciones. Entonces, en función a la creencia de tener el perrito, probablemente ha cambiado un poco la forma como ven a la enfermedad, han disminuido sus niveles de angustia frente a la enfermedad, eso probablemente contribuya, pero de ahí a que se reemplace el tratamiento farmacológico, creo que... Además, Nora, tú comentaste algo muy importante, ¿no? Tú dijiste, yo tuve asma de niña, luego se me quitó en la adolescencia y luego me volvió cuando fui adulta, Exacto, ¿no? sí. Es como que hay un curso natural de la enfermedad. Y de pronto ¿no? hay un paréntesis. Hay un paréntesis que coincide con la adolescencia, ¿no? En donde ya hay otras sustancias químicas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces uno se siente muchísimo mejor y se atreve a hacer una serie de cosas más, pero después vuelve, ¿no? Y ahí es cuando hay que prevenirla. Normalmente existe una historia natural del asma, ¿no? O sea, habíamos hablado de que 20% de los niños tienen asma. Entonces tú comienzas a tener asma y la primera caída de la prevalencia del asma ocurre hacia los 6, 7, 8 años, que ha coincidido con la introducción del perro viringo, que además yo quiero mucho a los perros viringos, es la única raza peruana que hay que preservarla, ¿no? Y una cosa que podemos hacer es seguir teniendo estos perros en el Perú. Entonces, hacia los 6, 7, 8 años disminuye drásticamente la tasa de chicos asmáticos, muchos de ellos entre paréntesis, se curan, pero no es que se hayan curado. Lo que ha pasado es de que anatómicamente sus bronquios se han hecho más grandes, son más difíciles de que se obstruyan, entonces la pasan mejor. Y conforme van pasando los años, conforme van llegando hacia los 13, 14, 15 años, a los 14, 15 años comienza a haber un cambio en la epidemiología del asma. Las mujeres, si tú vas a la emergencia del hospital del niño... Ahí, perdone que le corte, pero hablando de las mujeres, fíjese usted en esta pregunta que me parece bien interesante. ¿Cómo se debe tratar el asma durante el embarazo? Igual que cuando hay medicamentos que son seguros, medicamentos nivel A, que son totalmente seguros para la asmática y para el niño, no hay ningún problema. No hay teratogenia ni nada. Entonces, cuando llegas a la adolescencia... Volvemos al tema. Los niños han tenido un mayor crecimiento de los bronquios. Tú vas a ver la emergencia de los adultos lleno de mujeres asmáticas. Claro. En cambio, los niños cuando nacen con un pulmón más grande y con bronquios más chiquitos. Entonces, tú vas a la emergencia del hospital del niño, vas a ver más niños que niñas. ¿Ya? Pero es por eso, es porque tienes tú una bajada progresiva, llegas a un 5% de asmáticos, habiendo partido de un 20%. La señora ha mencionado de que su hijo a los 7 años mejoró, se alivió hacia los 15, pero ahora tiene 25 y sigue haciendo crisis asmática. Ese chico necesita tratamiento, pobrecito. Le va a venir una crisis severa y va a terminar hospitalizado y mal. Simplemente una adaptación temporaria. Lo mismo sucede, disculpe, con las rinitis alérgicas, ¿no? Igual, o sea, al inicio, cuando son niños, por la anatomía que presenta, pues todo va a estar bien tapado, la nariz bien obstruida. Sin embargo, cuando va creciendo, pues este niño va modificando también la estructura, ¿no? nasal y aumenta más su permeabilidad. Sí, es cierto también lo que dice el doctor, o sea, no te va al 100% curar un animal que... Bien, y entonces una vez dicho esto, ahora sí, doctores, nos queda muy poquito tiempo, así que rapidito, conclusiones finales, ¿no? Respecto al tema que hemos tratado el día de hoy. Bueno, individualizar a cada paciente es un mundo, ver cuáles son, identificar los factores que desencadenan la crisis y que tenga en cuenta la madre, porque generalmente lo va a empezar a ver en niños. Uno, que no todos los tratamientos son iguales, no lo que le recetan al amigo o al primito tiene que dárselo a ella, siempre es acudir a un especialista, en este caso en neumología. Doctor Espinosa. Bueno, una vez identificada la enfermedad y diagnosticada, la prevención es importante, ¿no? Los alergenos, identificarlos de manera específica, si es posible, para poder evitar pues, la reactividad a futuro. Nora.
hay factores psicológicos que definitivamente desencadenan una crisis asmática, ¿no? Y en la medida en que la persona sepa manejar estos factores psicológicos, va a poder prevenir y manejar mejor su enfermedad, ¿no? Y en el centro de psicoterapia nosotros nos encargamos de eso, ¿no? Tratamos de ayudar a que la persona maneje mejor toda la parte psicosomática, ¿no? relacionada con el asma. Así que los invitamos, ¿no? Ya han Sí, visto los ustedes invitamos. la claqueta, ¿no? Los invitamos a que acudan, ¿no? al CPPL. Y ya por último, doctor. El asma no debemos de tenerle miedo, hay que llamarle por su nombre y hacer entender a la población de que tanto para el asma leve como para el asma moderado, para el asma severo o muy severo, hay tratamientos que le van a permitir tener una buena calidad de vida, que le van a permitir llevar muy bien su vida sin ningún problema. Por favor, no le tengan miedo al asma. Traten su asma, acudan a consulta, que van a estar muy bien. Perfecto. Bueno, agradecemos una vez más a los doctores por haber estado en Junta Médica. Se nos pasa demasiado rápido el tiempo, ¿no? Hay tantas cosas que decir, ¿no? Sí, y nos sí, quedamos, quedan cortos. y sobre todo en el asma, nos quedamos cortos. Pero les prometo que vamos a volver a hablar del tema, ¿no? Porque da para largo. Señores, se acabó la Junta Médica. Mañana regresamos con más a las 9 en punto. Gracias, Motivos y YouTube. Ahora se quedan, ¿con quién? Ya lo saben, ¿no? Con Jaime Lertora y a lo grande. Hasta mañana. Chao.